Ahí estamos. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias ante todo por venir. Alfredo Secchi, Héctor D'Agostino, Aníbal Ibarra. La verdad que bueno, que es un placer que estén acá, que podamos estar charlando. Ya veníamos recién hablando un poquito. También nos acompañan Violeta, Valentina y Pablo, que están en estos días realizando las pasantías en el Consejo Municipal, con lo cual también nos enorgullece mucho, nos gusta que estén aquí presentes y bueno, y van a estar escuchando esta comisión para trabajar en principio un proyecto que hoy se cumplen 41 años, que Raúl Alfonsín resultó electo para presidir el país, y en ese marco de los 40 años de democracia, que hoy se cumplirían 41, bueno, a partir del 10 de diciembre después era la fecha. Nosotros habíamos presentado este proyecto para poder denominar el barrio que todavía está en construcción. Hay 24 viviendas que ya están habitadas y otras 55 por habitarse, para que lleven este nombre en el marco de esto, en el marco de la democracia y bueno, y en ese contexto es que queríamos reunirnos hoy para charlar y para debatir. Por eso nuevamente agradezco la presencia de Alfredo, de Héctor y de Aníbal, para poder charlar, conversar, debatir sobre, más que nada sobre esto, ¿no? Sobre todos estos años que venimos atravesando de este proceso democrático. Así que bueno, muchas gracias y nos vamos otorgando la palabra. No sé si Alfredo querés comenzar diciendo algo, alguna referencia, alguna reflexión. Bueno, en primer lugar nosotros también estamos agradecidos a ustedes. En lo personal siempre pensé que Raúl Alfonsín había tenido una trayectoria política e institucional en el país que merecía otro trato histórico, otro rescate. Bueno, si uno piensa de esa manera, siente que el país está en deuda con su memoria. Así que esta es una muy buena oportunidad para transitar otro camino de valoración, de consideración a lo que hizo en aquel momento fundacional de la democracia. Me parece que tuvo la suficiente capacidad Raúl Alfonsín desde la presidencia de la Nación como para haber convocado en su momento con cierta generosidad y cierta amplitud a la oposición o a las otras fuerzas políticas a constituir no un gobierno de coalición, pero sí un gobierno que fuera representativo de una masa popular más grande que la que lo había acompañado. Yo recuerdo en aquellos tiempos uno iba a las manifestaciones populares y se iba con emoción. Daba la sensación de que venía la democracia y realmente solucionados todos los problemas, ¿no? Después la realidad fue otra. No podía ser de esa manera. No podíamos haber pasado la peor dictadura de la historia para un buen día votar y al día siguiente transitamos la avenida del derecho constitucional, de los derechos humanos, de la democracia. Evidentemente todo esto son procesos y esos procesos, como dice el tango, nos dan la ñata contra el vidrio, claro. Entonces no es fácil asumirlo y sobre todo cuando uno es joven, que cree que todo es River Boca o todo se define en el clásico del domingo. Desde ese punto de vista, bueno, me da la sensación de que estamos transitando pagar esa deuda que tenemos con la imagen del presidente de la Nación. Y les decía al comienzo, en lo personal yo siempre pensé que la historia iba a ser más generoso con él. Bueno, hasta aquí no lo fue, pero aspiro a que algún día se lo considere como creo que hay que considerarlo, como uno de los argentinos que mayores cosas hizo, que mayores cosas pontificó desde la tribuna pública para enmarcar los ideales y los valores de la democracia
y darnos la posibilidad a los argentinos de generar una estructura republicana sólida. Y ustedes me dirán, estamos lejos de eso. No tanto. Yo sé que hay muchísimas cosas para perfeccionar. Yo sé que hay muchísimas deficiencias institucionales en el país. Habría que vivir en Europa para no darse cuenta de lo que padecemos los argentinos. Pero también veo que con mucha liviandad y con mucha falta de información, muchas veces se promueven ejemplos de otros países, sea de América del Sur o de América del Norte, con valores referenciales desde lo institucional. Bueno, Argentina nunca pasó de que quien encabece un gobierno va a elecciones y denuncia después que esas elecciones fueron fraudulentas. Eso sería horrible, eso sería inimaginable, eso sería un golpe fuerte a la democracia. Sin embargo, hay países, hace poco, que ha pasado eso, que los máximos referentes que conducen el país convocan elección y después ponen en duda el resultado electoral. Entonces, digo, muestro esto y lo comparo para ver si nos podemos despojar del saco de argentinos, y sin llegar a afirmar, porque no se podría afirmar que esto es perfecto, que las instituciones en Argentina funcionan bien. No, no, cuanto más críticos seamos, mejor. Digo, las que funcionen bien todos los días tienen que funcionar mejor, y las que funcionen mal tienen que comenzar a funcionar bien. Esto no cabe ninguna duda. Y tampoco cabe ninguna duda que la dirigencia política argentina, acá no se salva nadie, partido político, no hay banderías políticas en ese sentido, tampoco contribuye lo suficiente como para jerarquizar la política. Eso es cierto. Pero no obstante eso, reitero, no estamos tan mal como algunos nos quieren hacer creer que somos la última basura del tarro. No es así. Yo en esta breve introducción, y después quedo a disposición, quería resaltar la oportunidad que es este aniversario, el 41 aniversario de las elecciones que lo catapultó como presidente de la Nación, como oportunidad para reivindicar algunas cosas de Alfonsín que me parece que hay que ponerle en blanco sobre negro. Entonces digo, en un momento como este, ¿cómo no recordar, por ejemplo, que ni bien fue presidente de la Nación, a las 48 horas decreta la constitución de la CONADEP, de la Comisión Nacional contra la Desaparición de las Personas. Dicta 2 decretos para poner a disposición de la justicia a los responsables o a las cabezas mayores de la democracia, de la dictadura, y a quienes subvertían el orden entre comillas, pero orden al fin, logrando un triunfo del derecho sobre la acción brutal, sobre la violencia, sobre el asesinato. Era moneda corriente la violencia en aquellas épocas, y de ahí los 30.000 desaparecidos. Entonces, no solamente logramos que el derecho termine venciendo a la expresión bruta de la fuerza y criminal, sino que además fue la primera democracia en el mundo en juzgar a una dictadura anterior a su vigencia. Entonces me parece que esto es importante destacarlo. ¿Cómo no recordar cuando Alfonsín, yo no sé si discurseaba, muchas veces pontificaba, realmente tenía tanta fuerza su palabra, que pontificar es tender puentes hacia el otro, ¿no? El otro es la sociedad, el otro es el pueblo, el otro es el amigo, la familia, y hasta el adversario, exacto, sí, y hasta el adversario. Recuerdo, por ejemplo, cuando recorrió el país, terminaba esos discursos, ¿y cómo lo terminaba? Entonando el preámbulo de la Constitución Nacional, convocando a construir la unidad nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, promover
el bienestar general. ¿Para quiénes? Para nosotros, para nuestra descendencia y para todos los pueblos del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Se ponía la piel de gallina cuando uno, en ese enmarcamiento en que vivíamos, escuchaba el preámbulo de la Constitución Nacional entonarlo de esa manera. Era contagioso, como vos lo señalaste, más allá de los límites partidarios, ¿no? ¿Cómo no recordar en un momento así, y vuelvo a lo de pontificar, ¿no? Sus discursos en las asambleas de las Naciones Unidas, denunciando la impunidad y la grosería con que se avasallaba en la construcción de modelos manifiestamente injustos, que iban a poner en juego la paz mundial. No queda otra, digo, o asumimos, y alguien lo dijo, no voy a decir quién, para que vos lo puedas decir, o asumimos que esto, la humanidad, Argentina, América, lo sacamos entre todos adelante, o no hay salida. Esto es una elemental cuestión de integración social y humanitaria. Entonces, ¿qué denunciaba Alfonsín? Y denunciaba que con la imposición de un modelo económico de exclusión, de no reconocer diferencias históricas, culturales, económicas, sociales y demás, llevaba íncito en sí la exclusión de un montón de pueblos, el obstaculizar el desarrollo de un montón de pueblos del orbe y en imponer condiciones que no la podían cumplir. Entonces ustedes fíjense, esto hace 40 años atrás, y después de 40 años, ¿qué pasó? Europa es un ejemplo. Limpian los ríos, no tienen contaminación, viven como los dioses. Claro, todas las empresas que contaminan nos la mandan a América Latina. Y después nos exigen protocolos para generar la trazabilidad del ternero que se lleva. Entonces, él ya en aquel entonces denunciaba estas, no sé cómo decirle, asimetrías o injusticias, ¿no? Pero, reitero, uno lo escuchaba a Alfonsín y realmente se sentía orgulloso por la forma de transmitir sus ideas. Y en aquella época se decía de que hablaba muy bien, y este puro cháchara habla muy bien. Yo creo que la gran virtud de Alfonsín no era hablar bien, que hablaba, era pensar mejor, porque tenía las ideas claras. Quiero decir, y reitero porque esto para mí es cardinal, ¿cómo se hace para integrar una sociedad? Mientras haya excluido, mientras haya injusticia social, mientras haya violencia económica, violencia social, cultural, no le dejamos a los pueblos originarios hablar en su lengua, rescatar su cultura. Todo tiene que tener el signo peso. Yo le preguntaría a los que gobiernan, cuando hablan de que hay una repartición pública que da pérdida, ¿qué ministerio de educación en el mundo da ganancias? Claro, si nos vamos a manejar con balances, no necesitamos políticos, necesitamos gerentes que tienen que cumplir estas pautas y punto. Y después nosotros, el Consejo de Administración de esa sociedad anónima o de esa multinacional, dispone si el gerente cumplió o no con lo que le ordenamos. Ser político implica hacer una valoración y hay del contexto, de la realidad y de las salidas. Y esto es asumir responsabilidades públicas, no cabe ninguna pero ninguna duda. Y yo creo sinceramente que más allá de lo que cada uno de nosotros pueda entender como el éxito o el fracaso de un gobierno, Alfonsín hizo un generoso aporte, reitero, en aquellos primeros años iniciales de la democracia y se merece que tanto nosotros como los que nos siguen puedan darse el tiempo necesario como para reivindicar algunas o muchas de sus posiciones políticas, en particular pensando en la construcción de una sociedad inclusiva. Así que bueno, a disposición.
Bueno, le agradezco la invitación al Consejo y es un gusto para mí compartir con el Partido Socialista, con la Unión Cívica Radical, esta reunión. Y yo pienso que queda a veces fuera de lugar ser autorreferencial, pero en este caso, cuando Franco me llamó por el motivo de la reunión y de que íbamos a hablar sobre el presidente Alfonsín, yo recordé un poco la elección del 83, yo tenía 13 años y descubrimos, la verdad, los adolescentes o preadolescentes, lo que era la política, la democracia, la primera elección que íbamos a tener después de la dictadura. Y como decía Alfredo, la oratoria de Alfonsín, la verdad que te ponía la piel de gallina cuando recitaba. El acto creo que más importante fue en Rosario, que seguramente estuvo presente acá Héctor, y obviamente yo no votaba, pero te despertaba pasión, te despertaba sentimientos de que eso era la política y de que por ahí era el camino, y así bueno fue el triunfo que tuvo en las elecciones. Después obviamente tuvo un gobierno que nosotros, ya me tocó ir a la facultad y vino la hiperinflación en el 89 fue, y terminó como no terminó como un buen gobierno, y también fue una desilusión para todos los argentinos, porque era como decía, nosotros pensamos que esa primavera del 83 era volver a vivir, que iba a cambiar todo. Y bueno, no, era un proceso de la democracia que nos está llevando a pasar por estas etapas actuales. Pero creo yo que después Néstor y Cristina lo revalorizaron, la verdad. Se descubrió el busto de su presidencia en la Casa de Gobierno y se puso en valor, creo yo, la política. Y eso fue lo que la verdad lo identificó a Alfonsín en toda su vida, el amor por la política. Y la valentía, porque en el año 85 se llevaron adelante los juicios por la memoria, verdad y justicia. Que esos juicios, como decía antes, fueron... primero, fue una novedad en el mundo, porque se juzgaba al gobierno anterior, la dictadura anterior, por delito de lesa humanidad. Obviamente que eso hoy parece que fuera fácil, pero no. Imagínate si hoy la vicepresidenta de nuestro país está volviendo a decir que esa historia no era así, que imagínate en el año 85 enfrentar, bueno, le pasó los alzamientos cara pintada, soportó los alzamientos cara pintada. Fue todo una defensa de la democracia en esos momentos. Y después yo creo que algo que ahora se cumple también, otro hito en Alfonsín fue que ahora se cumplen 30 años, se cumplieron, del Pacto de Olivos y la reforma de la Constitución que nos rige actualmente. Que eso fue también un gran hecho político de Alfonsín, porque yo creo que la reforma de una Constitución es algo que lo escuchaba en estos días a Sechi hablando de la reforma de la Constitución en Santa Fe, que ojalá que se dé, porque también hace muchos años que está rigiendo la Constitución de Santa Fe, y en la Argentina pasaba eso, y se hizo el núcleo de coincidencias básicas que yo creo que transformó la República en ese momento a favor, con cosas positivas o negativas, pero fue un hecho político, y creo que Alfonsín
fue el firmante de ese pacto y creo que llevó muchas de las condiciones que se pusieron en la Constitución fueron fruto de la Unión Cívica Radical y de Alfonsín en ese momento. Así que como justicialista, creo que me parece muy bien que se le dé un barrio el nombre de Alfonsín, porque es homenajear a la política, a la buena política. Y nosotros los justicialistas que hemos sido perseguidos y somos siempre criticados como movimientos, el menemismo, el kirchnerismo, bueno, siempre somos puestos en esas posiciones. Me parece que es un símbolo de responsabilidad, de seriedad, homenajear a un expresidente de la República. Así que desde ya les agradezco la oportunidad que me dan de expresarme y valoro mucho que es la iniciativa del Consejo. Así que estoy, como dijo Alfredo, a disposición de ustedes para lo que requieran y obviamente que el partido siempre está a disposición de la ciudad para debatir este proyecto o el que ustedes quieran. Tenemos nuestros concejales, pero también, si es posible, el partido también está a disposición de la ciudad para debatir este proyecto y cualquier otro. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a los concejales por esta invitación, a los conceptos que expresó Alfredo y Aníbal. Yo, como perteneciente al Partido Radical, sabiendo los oradores que iba a tener antes, preparé algo, me hice un machetito acá de las cosas más instrumentales y cuáles fueron las consecuencias de la aplicación de esas cosas más instrumentales y los adversarios y enemigos que tuvo Alfonsín. Ahí me tocó siendo muy joven, 34 o 35 años, yo fui asesor de la Secretaría de Energía, porque lo digo porque seguramente muy pocos lo saben. Fui asesor de la Secretaría de Energía de la Nación, estaba Conrado Storani ahí, y después cuando Conrado Storani se va al Ministerio de Salud, me pasaron al Ministerio de Economía como contratado por el Ministro de Economía, dentro de la unidad ministro. Bueno, y en 1983 fui candidato a diputado nacional. Obviamente, por pertenecer al alfonsinismo, y sigo perteneciendo al alfonsinismo en el 93, todavía estaban los ecos de la hiperinflación y no tuvimos un lugar muy preponderante en la lista, pero igual permanecimos dentro de esa lista y aún hoy seguimos perteneciendo. Yo voy a nombrar algunas cositas instrumentales para no reiterar y seguir en los conceptos de los que me precedieron. Nosotros los radicales decimos que es el padre de la democracia, no solamente porque fue el primer presidente que tuvo la nación y en su periodo más largo, que hoy se cumple 41 años, sino porque antepuso sus intereses personales a lo de la República en el momento de la salida, porque tenía una obsesión permanente que era entregar la presidencia de la nación a otro presidente elegido democráticamente por el pueblo. Era la obsesión y ese requisito era innegociable e influyó en las decisiones económicas que se tomaron. Como decía Alfredo y Aníbal, ustedes recordarán que hubo una ley de autoamnistía de los militares por todos los desastres que cometieron y los asesinatos que cometieron. Bueno, y en ese momento la dirigencia del PJ, no todo el PJ, la dirigencia del PJ, yo estoy describiendo los hechos, no es mi función menospreciar a nadie acá, ni hablar mal de nadie. Tenía un pacto con los sindicatos, fundamentalmente con Lorenzo Miguel, donde si ganaba el Partido Justicialista de aquel entonces, con los dirigentes de aquel entonces, esa ley de autoamnistía iba a quedar firme. Es decir, que los militares no iban a poder ser juzgados por las atrocidades que cometieron. Ahí denuncia Alfonsín el pacto militar sindical y prometió que cuando asumiera, una de las primeras cosas, junto con lo que dijo Alfredo, era anular la ley de autoamnistía, y así lo hizo. Obviamente eso generó
un revuelo y un enfrentamiento más fuerte aún con los militares y los sindicalistas de ese tiempo. Después, mediante el decreto, el 12, él asumió el 10 de diciembre, y el 12 de diciembre, mediante el decreto 157 y 158, decretó decretó que se pueden iniciar los juicios a los terrorismos de Estado y a los guerrilleros. El 15 de diciembre crea la CONADEC, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas. Y aparte, una cosa que no trascendió, por lo menos en el público no trascendió mucho, que en el 83 todos nuestros vecinos estaban gobernados por dictadura. Acá lo tengo anotado: Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. Y conspiraban esa dictadura en contra de Alfonsín. Así que no solamente había adversarios internos, que eran los militares y ciertos grupos de sindicalistas, sino también los presidentes vecinos. Tan es así que Alfonsín, otra cosa que postuló fue que la democracia en Argentina no se iba a consolidar, sino se consolidaba en la región. Y entonces comenzó a llamar a todos los dirigentes de la oposición, de todos los partidos políticos, para que empezaran a accionar y lucharan contra la dictadura de sus respectivos países. Hasta llegó a tener reuniones con Fidel Castro, en el caso específico de Chile, para que sacara los militantes que tenían en contra de Pinochet, para no darle el gusto a Pinochet de tener que justificar su permanencia en el poder. Y Fidel Castro lo hizo, sacó y adelantó, porque si no, Pinochet hubiese estado mucho más de lo que estuvo. Es decir, que no solamente fue un líder nacional, sino que aspiró y logró parcialmente ser un líder regional por un tiempo, hasta que lo derrocaron. ¿Qué se critica? La ley de punto final que vino después y la obediencia debida. Acá tenemos que hablar del contexto. Había alzamientos militares. Recordemos que la obsesión que tenía Alfonsín, que era innegociable, que era que él entregara a un presidente electo por el pueblo el poder, que se terminaron los golpes de Estado. ¿Y el punto final qué significó? El punto final significó que por 60 días, lo que querían hacer una denuncia, tenían 60 días más para hacerlo, presentar un escrito en tribunales, y pasó el día número 60, ya se daba por terminado, no podía hacer más nada. Pero vos presentando un escrito, si vos tenías un familiar que lo tenía desaparecido o tenía que denunciar algún abuso, presentaba un escrito y eso seguía. Eso fue el punto final. Mal llamado punto final, porque no es final de nada. El final si vos tenías una duda, presentabas un escrito y listo, ya seguía el juicio, como era antes. Y la obediencia debida, yo esto lo puedo decir con cierta autoridad, porque yo fui a muchos actos de Alfonsín, y él lo planteaba concretamente, que iba a diferenciar cuando juzgaba a los militares, quienes dieron las órdenes, quienes las cumplieron y quienes se cedieron en el cumplimiento. Iban a tener un tratamiento jurídico distinto. Pues si no, tenía que metía preso a todos los militares y nos quedamos sin Fuerzas Armadas. Muy bien. Pero esa obediencia debida y punto final no excluía a quienes torturaron, robaron, secuestraron bebés, o que pasó en muchos lugares y no está tampoco difundido, el apropiamiento de las empresas de los militares, fundamentalmente en la zona de Mendoza, aquella zona. Yo he cenado muchas veces cuando estaba en Buenos Aires con gente que venía a hablar con los dirigentes más importantes del radicalismo para que, con toda la escritura, para que le devolvieran las empresas. Así que no solamente mataron, asesinaron, secuestraron, sino que también robaron. Y robaron empresas. Con el revólver en la cabeza le decía que le transfirieran todas las acciones. Eso se terminó también, felizmente. También hizo, con referencia y con el apoyo de las abuelas de Plaza de Mayo, que tampoco está muy difundido, la creación del banco genético, donde se podían, los abuelos si vos denunciabas una desaparición de un nieto, le sacaban el ADN al abuelo y quedaba en el banco. Entonces, eso ayudó muchísimo a que se recuperara una gran cantidad de nietos.
Eso no está tan difundido. La patria potestad compartida, que es un acto en reivindicación a las mujeres, porque ante la separación o cualquier problema que tenían los matrimonios, el hombre era el que manejaba la cosa. Y él hizo que fuera también la mujer que decidiera por el destino de los niños cuando el matrimonio estaba separado. Y también una cosa que produjo una revolución en la iglesia, y se puso la iglesia en contra, la ley de divorcio vincular. Cosas que hoy parecen naturales, eran revolucionarias en aquel entonces. Claro. Bueno. Y propició la ley de reforma sindical, que no, por un voto no se pudo aprobar, por el voto de Neuquino Zapac, que le había prometido a Alfonsín que iba a votar a favor de la ley de ordenamiento sindical, y a último momento no se sabe por qué, sabe que evolucionó en su conocimiento y votó en contra. Y eso simplemente decía, en las elecciones el respeto a la minoría. Si vos ganabas 1 millón, si votaron 1 millón de personas de afiliados y ganabas por 1, te llevaba a toda la lista. Era representación de la minoría, el voto secreto de los afiliados, y cuando había discrepancia entre asuntos de las comisiones, se permitía poner un veedor del gobierno. Esa era la revolución. Pero no obstante eso, si eso hubiese ocurrido, hoy no pasarían los desmadres que hay con bloquean empresas y todo lo demás. Y no vería tan ricos sindicalistas. Son cosas, eso desgraciadamente hubiese cambiado mucho la economía del país si esa ley se hubiese sacado. Con respecto a la economía, sí. Porque acá hay una cosa que ese pésimo gobernante que tuvimos, que se llamó Juan Carlos Onganía, fue el que le dio las obras sociales a los sindicatos, cosa que Perón jamás se la hubiese dado. Se la pedían y Perón no se la daba, porque decía que si le daban las obras sociales a los sindicatos, lo iban a voltear, dado el tanto poder que tenía. ¿Entendés? Bueno, con respecto a la economía, ahora entramos en otro campo, donde también jugaron no solamente los militares, la iglesia y ciertas oposiciones estaban en contra, sino que se incorporan sectores externos, actores externos, fundamentalmente del área financiera. Alfonsín recibe con 45.069 millones de dólares la deuda externa, con los pagos totalmente atrasados, y la ruptura de las relaciones rotas con el Fondo Monetario Internacional. La deuda no era con el Fondo Monetario Internacional ni con el Banco Mundial, sino que eran con bancos privados. Es decir, no había bono, era como si nosotros sacáramos un crédito en cualquier banco. Lo lo sacaba el Estado con los bancos de Estados Unidos, que le prestaban dólares. El déficit fiscal era del 16%, para decirlo en cifra redonda. Y la presión tributaria, es decir, lo que del 16% del PBI, ¿no? Un déficit monstruoso, fíjate que hoy estamos tratando de lograr el superávit fiscal o el equilibrio fiscal, era del 16%, a un agujero grandísimo. Y la presión tributaria era del 12%, es decir, que se cobraba el 12% de impuestos, el caso que se cobraran todos los impuestos, y el agujero era del 16%, ingobernable. Grispum, yo tuve algunas charlas después que se fue Grispum con él, porque puso un estudio en la Avenida de Mayo, ahí cerca de la Plaza de Mayo precisamente, y me decía que cuando él recibió tenía 22 para hacerlo en términos concretos y que se entienda, yo tenía 22 centavos para pagar un peso. No me quedaba más remedio que emitir, no había otra. No teníamos préstamo externo, no teníamos préstamo interno, y teníamos ni para pagar la luz había en los edificios. Para que vean. Y aparte otra cosa, cuando los militares se fueron, no dejaron nada, se llevaron todo, estaban todas las oficinas vacías, así que no sabíamos dónde estaban las cosas, dónde había que buscar un bibliorato, una deuda, algo, no había nada. O sea que hubo que empezar de cero en todos lados. La interés de la deuda era altísimo y el precio de los commodities era bajísimo. Así que 16% de déficit, 11% de recaudación, relaciones rotas con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional,
y el precio de los commodities bajísimos. Peor no podía ser el resultado, el escenario, el contexto. Claro, entonces cuando hablamos de economía y algunos los ortodoxos idealizan la economía, hay que tener en cuenta el contexto. De acuerdo al contexto actual. En 1984, ahora empezamos, vamos para llegar más pronto y no hablar tanto, vamos a llegar a la hiperinflación. En 1984 Alfonsín va a Estados Unidos y habla con el presidente Reagan fundamentalmente por el tema petrolero. Ahí es el plan Houston, por ese otro tema. Y Ronald Reagan le dice que de aquí en más el contacto entre ellos iba a ser un señor que se llamaba Edwin Yeo. Edwin Yeo. Muy bien. La legislación de esta, recordemos que debíamos 46.000 millones de dólares a bancos privados, los bancos privados, y estaban los pagos atrasados. Cuando la legislación de Estados Unidos decía que cuando hay atraso en los bancos hay que crear provisiones. Las provisiones como una pérdida que se registra contablemente. Entonces hay menos dividendos. Y si hay menos dividendos, hay menos ganancias. Y si hay menos ganancias, la empresa y el banco vale menos. Entonces los bancos querían forzosamente cobrar. Porque en la bolsa de Nueva York, el valor de esa empresa valía menos. Esa era la legislación. Me dice, ¿cómo? Ahí Surruil va a hablar, en ese caso él lo hace Surruil, ya estábamos en esa época. ¿Cómo lo arregla? No pidió ningún préstamo más, Alfonsín, por dos motivos, porque no quería pedir más porque tampoco le prestaba. Y lo que arregló era, pagaba la mitad de los intereses y la otra mitad le daban un crédito para pagarlo. Es decir, que Alfonsín no tomó deuda externa. Los 20.000 millones que aparecen de diferencia son por los intereses atrasados desde antes que él asumiera y la mitad de los intereses que se incorporaron cuando él asumió. Así que pero no tomó ni pagó deuda externa. Lo que pagó fueron la mitad de los intereses. A fines de, acá tengo notado, ahora vamos a llegar a la hiperinflación, a este cachito, porque hay un montón de hechos que me vino bien esta charla, porque yo tengo todo escrito el plan austral y la gestión de Gripo, y me faltó incorporar unas cosas que son los alzamientos militares dentro del plan, ¿no es cierto? Mirá qué detalle, para hacer una medida económica, ¿no? La reunión, a fines del 89, Machinea se reúne con un comité de bancos. Eran 15 o 20 bancos que le habían prestado a la Argentina y tenía que renegociar la deuda porque habían dejado de pagar, estaba en mora Argentina, no tenía los dólares para pagar, no entraban dólares, los commodities estaban muy bajos, el saldo comercial era muy chico y la deuda era muy grande, así que no había dólares para pagar la deuda externa. Se reúne con el comité de la banca acreedora, que obviamente presidía también que era presidente del Banco City, del Citibank. Entonces le dice, mire Machinea, nosotros no le queremos prestar porque ustedes no están pagando. Pero acá vino una persona la semana pasada, en nombre del presidente Menem, que va primero en la encuesta, y dice que si le van a prestar, esto está en muchos libros, y en este que escribió Juan Carlos Torres de Un paso por el quinto piso, algo así se llama, no recuerdo el nombre, está en las últimas páginas. Acá vino una persona en nombre del presidente Méndez que va primero en la encuesta y dice que si le damos la plata para que paguen los intereses, el presidente Méndez no la va a reconocer. Está bien, ya sabemos cómo son. No es una jugada muy patriótica que digamos, pero ya sabemos cómo son los financieros, tampoco son angelitos, ¿no es cierto? Entonces le quiero echar toda la culpa a Menem. Y la persona después trasciende que la persona, hay pruebas, trasciende que la persona fue Domingo Cavallo. Pero si Menem no iba bien en la encuesta, no le iban a dar bolilla, pero como Menem iba bien, entonces le dieron bolilla. Entonces, ¿qué pasó? Acá lo voy a leer. Los acontecimientos rumbo a la hiperinflación. En abril del 88 Argentina entró en mora. En octubre del 88, Edwin Yeo, que era cuando Alfonsín fue en el 84 a hablar con Ronald Reagan, le dijo que era el contacto entre ellos. Edwin Yeo lo llama a Terraño y se reúne. Y si ustedes no pueden pagar la deuda, queremos las empresas. Emitan bonos
nosotros los ayudamos a colocarlo por todo el mundo, y después cuando lleguen los vencimientos ustedes no van a poder pagar los bonos y no les va a quedar más remedio que vender las empresas. Los bonos se cotizaban al 15% del valor real. Si un bono decía impreso $100, te pagaban 15 porque Argentina no era un deudor solvente, ¿no es cierto? Muy bien, eso pasó después de los 90. Esos bonos se tomaron al 15% en la privatización de las empresas públicas, pero esa es otra historia. Entonces, en enero del 89 queda claro, cuando le dicen eso a Machinea, queda claro que Argentina no iba a pagar la deuda externa, no tenía los dólares. En enero del 89. La inflación de enero del 89 fue del 8,9%. Enero del 89. La de febrero, el 9,6%. Es decir, que de ninguna manera nadie tenía previsto una hiperinflación. Porque estos números no daban para terminar como terminó el año con el 4.300 y pico de inflación, de hiperinflación. ¿Qué pasó? Se dejó de pagar la deuda, Menem iba primero, salariazo, revolución productiva, si es necesario recuperaremos la Malvita con sangre si hace falta. ¿Qué otra cosa me anoté por acá? Bueno, y la inflación del 79 terminó en el 4.923%. Pero ¿qué pasa? No quiero ocupar solamente a Menem por esto, porque los acreedores externos querían las empresas, y entonces quería que Alfonsín se fuera, como se tuvo que ir, que ellos decían que se vaya escupiendo sangre, no solamente para que se vaya Alfonsín, para dejarle sino un antecedente al que venga. Dame la empresa porque te vamos a hacer lo mismo. Porque los acreedores externos no querían, sabían que no podían cobrar y querían las empresas. Y bueno, entonces se arma la hiperinflación, se arman los saqueos, gana Menem. Esa es la historia de la hiperinflación. Yo no sé si estuvo convenientemente defendida la hiperinflación o los acontecimientos por el radicalismo. Yo creo que no estuvo bien defendido, porque esto había que decirlo en todos los lugares que tuviéramos un micrófono, y no todos, fundamentalmente los grandes dirigentes, los principales dirigentes de la época, y no se hizo. Pero y aparte lo que le decía recién Alfredo, todo el mundo habla de los 13 paros que tuvo, pero Alfonsín tuvo 13 paros, tuvo 3 alzamientos militares mientras se estaba desarrollando todo este proceso económico. Cuando hay incertidumbre, ninguna medida económica que tome logra el objetivo buscado. Ninguna medida económica, cuando hay incertidumbre económica. Y cuando te estás yendo no podés hacer un plan de estabilización porque nadie te cree. Un gobierno puede hacer un plan de estabilización por gobierno, porque si te falló no podés hacer otro porque no te crean. Entonces se produce la hiperinflación, se va, y bueno, viene Menem y ocurre todo eso. Pero te reitero, 13 paros, que todo el mundo dice, hubo 3.000 paros parciales de sindicatos. Hoy paran los bancarios, mañana los portuarios, después los comerciales, etcétera. Y eso negro dice, eso es millones de personas constantemente paradas, sin trabajar. ¿No es cierto? Y acá tengo otro más. En 1986, en un plenario de la CGT en Paraná, uno de los principales dirigentes de la CGT dice que estamos en presencia de una dictadura, el dictador es Alfonsín y consecuencia estamos en guerra. Con ese clima no se puede hacer ninguna política económica. Entonces, por eso terminó así. Por eso me alegra que lo reivindiquemos. Yo tuve el placer de tenerlo en mi casa cuando la Juventud Radical de Santa Fe, cuando lo dirigía Maximiliano Puyaro, lo trae a casa en el año 2006, en la oportunidad de que ustedes lo del rodeo hicieron un campeonato de paleta, no sé cómo lo llaman, de paleteada, y él también fue... Claro. Bueno, estoy a disposición. Quería decir esto, ¿por qué ocurrieron las cosas? Nada más. Bueno, muchas gracias a los tres por haber venido, primero y principal. Para los que por ahí están viendo o se enteran de esto, están aquí por representar a partidos de la democracia, por ser partidos que fueron contemporáneos a
a la figura de Raúl Alfonsín, y hoy nos damos el trabajo de reivindicar y de recuperar la memoria de este presidente argentino, del regreso de la democracia, en el marco de un proyecto que busca ponerle ese nombre a un barrio. Yo la primera aclaración que tengo, porque este es el ejercicio de la democracia, nuestro bloque tiene un proyecto que propone que la gente que habita los barrios vote el nombre de los barrios. Por lo tanto, vamos a darnos el debate en nuestro bloque y a lo mejor nos persuaden o nos convencen ese juego de palabras que Alfonsín usaba frecuentemente. Porque quizás, como decía Aníbal, quizás en este caso amerite, digamos, hacer una excepción a lo que uno concibe como lo que debería ser en el futuro, que cada nuevo barrio los vecinos voten. Pero bueno, siendo tan importante la figura de Alfonsín y tan necesario en este momento recuperarlo, yo coincido con lo que se dijo hasta aquí y me interesa algunas de las cosas que planteó Alfredo para pensar que Alfredo es historiador. ¿Y para qué sirve la historia si no es para pensar el presente y el futuro también? Genera un poco de escozor ver a Alfonsín y ver a Milei. Es un poco las antípodas del ejercicio democrático. Esta palabra hermosa que usó Alfredo, que es el pontificado, la construcción de puentes, es realmente lo contrario a lo que está pasando desde la presidencia, institucionalmente lo digo, ¿no? Más allá, después de lo que cada uno piense en términos ideológicos y políticos, uno espera de la investidura presidencial el respeto al periodismo. Estamos al lado de un periodista que estuvo en el juicio de las juntas militares, el respeto a los partidos, al diálogo, el respeto a las instituciones y a la justicia, a la legislatura. Tenemos un presidente que le dice ratas a los diputados, que le dice ensobrado a los periodistas, que dice a los opositores le dice que van a correr. Entonces, como volver a pensar la democracia es un ejercicio súper necesario, porque Alfonsín llega después de que los opositores a la dictadura tengan que correr, que es lo que está proponiendo el presidente ahora, para todos nosotros. Bueno, yo me anoté un montón de puntos, pero bueno, voy a tratar de ser sintético. Lo que pasa es que me parece que si el Consejo Municipal de Firmat decide hablar de Alfonsín, no podemos estar apurados, me parece a mí. No podemos, no creo que haya algo más importante para hacer en la próxima media hora, por lo menos, porque me parece que es un momento para parar la pelota y pensar. Y agradezco mucho los aportes de cada uno de ustedes. Héctor, es muy bueno la sistematización de esos datos para comprender muchas cosas. Hay muchos momentos del recuerdo de las acciones de Alfonsín que a mí me conmueven. Hay un video que circula en las redes donde está Alfonsín con Ronald Reagan, y Ronald Reagan está en una conferencia de prensa que fue medio intempestiva, no fue del todo acordada, digamos, los puntos que se iban a tratar, y el presidente de Estados Unidos aprovecha para hablar de Nicaragua y que había que hacer algo ahí, no sé qué, esperando que el socio, el hermano menor, digamos, argentino, asienta con la cabeza o acompañe, y Alfonsín pidió la palabra y en una conferencia de prensa en Washington dijo, adelante al lado del presidente de Estados Unidos, nosotros no pensamos como piensa el señor, porque nosotros creemos que cada país tiene que resolver sus problemas independientemente, sin injerencia de países ni de potencias que se metan en la política interior, que era lo que estaba proponiendo Reagan de hacer en varios países con el posible consentimiento de Alfonsín al lado. Ese video me marca también que eso iba a decantar lógicamente en una discordancia quizá de un Estados Unidos que le gusta que seamos sometidos, y un presidente que se planta de esa manera seguramente no causó mucha simpatía, y por eso también se entienden todos estos desfalcos que después Héctor describe en términos económicos, la cuestión financiera, y cómo cuando el poder real, económico, financiero del mundo quiere meterte la traba, como se decía cuando éramos chicos, tiene todas las herramientas para hacerlo, y por eso, bueno, si te quitan el crédito, Lo que vino después, que fue la privatización de las empresas, tiene una explicación por esta historización que hace Héctor, y del cual volvemos a tener en debate, digamos. Están a punto de privatizar Aerolíneas Argentinas, quieren privatizar los trenes. Y entonces es cierto que hay un actor extranjero que busca hacerse una panzada con las cosas argentinas. Y es cierto que hay presidentes más
defienden más lo nacional y algunos que son más genuflexos, podemos decir, no sé qué palabra, más flexibles a que esto ocurra. Y por eso me parece que es necesario poder repensar la democracia en ese sentido. Son muchas las cosas que se pueden decir de Alfonsín. Yo he llegado hasta conmoverme hasta las lágrimas hace poquito en un video, una recopilación que vi, por esto de este recitado del preámbulo de la Constitución, ¿no? Porque decir, ¿cómo estoy llorando por la Constitución? Una cosa rara, ¿no? Es cierto que tenía una oratoria y una magia para comunicar, Raúl Alfonsín, pero a su vez era una verdadera declaración de principios después de la dictadura militar que avasalló todas las garantías constitucionales, recitar la Constitución, ¿no? Es como, bueno, estamos tan desahuciados que volvamos a lo más elemental, que es que dice la Carta Magna, para repensar el país. Es súper significativo lo que hizo Alfonsín con ese documento, leyéndolo en actos multitudinarios, recitándolo lo que significa. Lo que describe Héctor de cómo se va quedando sin recursos, esta idea de, bueno, nos quedamos sin crédito, nos quedamos sin... y que esto va a decantar sí o sí, o terminó decantando en la Argentina en eso, en el remate de Entel, en el remate de todas las empresas del Estado. Bueno, da cuenta, digamos, de una situación que fueron los años 90, pero que tenía venía de algún lado, digamos, no fue algo que evidentemente querían que eso pase. Lo que marca también de las dictaduras vecinas me parece súper relevante, el rol arrojado de Raúl Alfonsín para convertirse en un líder regional cuando las dictaduras a su alrededor aniquilaban personas y remataban los países. Me parece que es de un coraje importante y creo que lo pagó caro, digamos, muchas acciones de coraje, pero por eso lo estamos recordando también. Lo que decía Aníbal del reconocimiento de Néstor y Cristina a Raúl Alfonsín es para destacar porque fue en vida, digamos, fue cuando Raúl Alfonsín estaba vivo todavía que se hizo ese trabajo, digamos, del busto y de poder acompañar a Alfonsín en sus últimos años como él se merecía, como un líder democrático, político, y como decía Alfredo, más allá de hablar bien, que hablaba bien pero pensaba mejor. Es muy lindo esa mirada de Alfonsín, porque muchas veces parece como que son charlatanes o gente que tiene facilidad de palabra, pero detrás de esa facilidad de palabra hay ideas, hay reflexión, hay trabajo, hay escucha. Y después lo que me parece que esta frase que tanto recordamos de Alfonsín, que es una cosa muy bella, pero que todavía es una deuda, que con la democracia se come, se cura y se educa, esa es la deuda que todavía tenemos pendiente en la Argentina, y bueno, hay que hacerle frente con recursos a eso también, o sea, por eso digo, además de que te ahogan financieramente, además de que no tenés, que tenés intereses que pagar, de que la recaudación impositiva es baja, hay una demanda social creciente, porque cuando uno llega al poder y proponiendo que con la democracia se puede curar, educar y comer, hay que hacerle frente a eso. Entonces creo que hoy estamos nuevamente en esa encrucijada, porque la gente todavía está esperando poder comer, curarse y educarse con la democracia. Y no lo digo sacando los pies del plato de la democracia, que es la causa que abrazo y todos los presentes abrazamos. Simplemente es democracia para qué también, es para eso justamente, para que todos puedan comer, educarse y curarse. Que es lo que no está pasando, o sea, lo que uno no percibe en los relatos nacionales de quienes gobiernan, en los discursos, en las acciones, en las leyes, en las cosas que van pasando. Uno no ve que en el Congreso esté aprobando leyes que permitan a la gente educarse, porque vemos cómo el veto, digamos, golpea el presupuesto universitario, vemos que es difícil que la gente se cure cuando el presupuesto en salud es uno de los más bajos de la historia, y donde vemos que no llegan los insumos y cada vez va a ser peor, porque además ahora también van contra las obras sociales, contra las prepagas, o sea que no sé de dónde va a salir la plata que va a curar a los argentinos, pero va a ser una gran bomba de tiempo que se está armando. Y por supuesto que tampoco vemos que con la democracia estemos pudiendo comer, porque, bueno, lo más duro fue la inflación, pero además esto que se ve, de los galpones llenos de alimentos que se vence,
es realmente muy duro lo que estamos viviendo y me parece que tenemos la necesidad de abrazarnos de alguna manera, de sostenernos, de acompañarnos en esta reflexión que continuará seguramente, pero que la figura de Alfonsín nos invita a pensar muchas cosas. Me quedo con la idea del pontificado por esta necesidad de construir puentes que tenemos, de verdad, nosotros aquí en el Consejo, en la provincia, en la Nación, en las distintas legislaturas, porque tenemos que volver al mandato popular, digamos. Nosotros somos gente que, por eso es la democracia representativa, digamos, representamos gente que tiene necesidades, preocupaciones, anhelos y eso debería ser la democracia. Por eso cuando se marca la cuestión de la casta, hay algo ahí que entra, porque la gente percibe también que hay algo que poder dislocar, digamos, de cómo funciona la política. Yo suscribo en relación a eso a esta idea de que hay que repensar muchas cosas. Lo que no podemos hacer es tirar por la ventana el país, ni las empresas, ni la gente, ni las universidades, ni los científicos, ni los médicos. Me parece que hay mucho para reflexionar ahí, y Alfonsín nos deja, creo yo, esta idea de, es un faro, ¿no?, para pensar muchas cosas. Y los partidos, me parece también muy bueno, que me pareció muy bien cuando la presidencia del Consejo y el bloque del Frente propone traer a los partidos de aquí, porque hay que también, dentro de esta reivindicación, necesitamos también reivindicar la lógica del debate, del diálogo, de la construcción política a través de las instituciones. Los partidos están enmarcados legalmente en la Argentina como actores trascendentales, y esto que decía Alfredo de que nos hacen creer a veces que somos lo peor, y en realidad Argentina es cierto. Vemos como presidentes que organizan elecciones después deslegitiman la elección que ellos mismos instrumentaron, o líderes. Lo vemos en otros lugares y en Argentina no lo vemos. En Argentina sobre todo cuando pasa, tengo muy presente que lo hace el peronismo con mucha asiduidad, pero probablemente lo tenga más marcado ahí, y otro dirá, no, también pasó en otras ocasiones. Bastante temprano, digamos, en la elección, cuando ya se sabe, sale y dice, reconozco, acabo de llamar, lo felicité. Eso creo que en algún punto es hasta la envidia de algunos países que tienen una inestabilidad en su ejercicio de la democracia que da temor en muchos casos, y nosotros lo tenemos eso. Siendo un país joven y que tuvimos muchas dictaduras, muchos gobiernos que son polémicos, cuestionados, y que llegaron sin que nadie los haya elegido. Tenemos un país muy, muy digno en relación a esto. Alfonsín y las madres de Plaza de Mayo han hecho un trabajo para que tengamos un país digno, y bueno, por eso también en relación a las instituciones y a lo que nos queda por construir, creo que este día, que está muy buena la fecha, porque es las elecciones después de la dictadura, o sea, no sé qué hay más importante en este mundo contemporáneo en el que nosotros nacimos. Yo nací en los años 80, y ahí sí, para terminar, quiero también hacer un saludo a esa juventud radical de los años 80 que mis padres integraron también. Mi mamá siempre me cuenta de las boinas blancas que iban a las plazas a manifestarse, que usar una boina blanca era un gesto, digamos, decir, bueno, estamos... mi papá también, y la verdad que ojalá podamos algún día volver a sentir en la calle esa sensación de la primavera, que es la palabra que describen los historiadores como sensación de época de esos años 80. Creo que es mi principal deseo que podamos tener una primavera como esa en algún momento. No parece que no va a ser pronto, pero ojalá sea. Así que para esa juventud, digamos, que se enamoró de la democracia, que sean peronistas, radicales, tuvieron la posibilidad de votar por primera vez después de muchos años, y los periodistas podían contar la verdad, y los músicos podían cantar sus canciones, y los cineastas podían mostrar sus películas. Bueno, o sea, si eso no es la primavera, ¿qué es? Así que nada, muchas gracias, y bueno, el respeto a la memoria de Raúl Alfonsín de mi parte. Gracias. Bueno, no, yo simplemente, cortito, agradecerles a los tres que hayan aceptado la invitación. Fue muy importante escuchar estas miradas, este recorrido que los tres tienen desde distintas ideologías.
Y creo que acá lo que se puso mucho en valor es la democracia, la posibilidad de dialogar desde diferentes puntos de vista. Esta mesa es un ejemplo de eso, de hecho lo hacemos a diario y con nuestras diferencias y nuestras coincidencias trabajamos por la ciudad. Entonces, y también pensando en el espíritu del proyecto, me parece que estaría bueno agregar en ese nombre la palabra democracia. No sé si llamar este barrio de la democracia Raúl Alfonsín, digamos, reconociendo obviamente que fue quien tomó las riendas de recomponer un país, que fue muy gráfica la frase de Héctor cuando dice no había nada en los ministerios. Eso creo que es lo que encontraron, nada, un desierto que tuvieron que recomponer todo desde cero, como bien se dijo acá. Reconociendo a Raúl Alfonsín, me parece que agregar también la palabra democracia sería una reivindicación a todo ese gran proceso que bueno, seguimos llevando adelante, pero que en ese momento se dio en ese 83, en ese hoy 41 años de esas elecciones. Buenos días a todos. Alfredo, Héctor, Aníbal, muchas gracias por venir. Primero quiero mandar los saludos a este consejo y también a los aquí presentes del secretario de Asuntos Legislativos y secretario general del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real, que estaba muy agradecido por la invitación, pero por cuestiones de agenda está en este momento en el gabinete provincial, no pudo asistir, pero sí deja sus saludos y sus agradecimientos a este consejo, a la presidencia por la invitación, y hacer una breve reflexión de lo que estamos hablando en esta jornada aquí. Hemos escuchado a diferentes actores coincidiendo en que Raúl Alfonsín sintetiza también un poco esta cuestión de la democracia, de ese advenimiento en el 83 y que hoy cumple 41 años aquel 30 de octubre. Hay muchísimo para pensar, muchísimo para replantear, creo que se está haciendo, no sé si de la mejor manera. Muchas veces escuchamos que se denosta la palabra democracia y está perfecto que se tire arriba de la mesa y que se piense, pero de una manera superadora, de algo que mejore las instituciones, como bien vos decías, Alfredo, que las que están bien sigan estando bien y funcionen mucho mejor, y las que no están funcionando bien empiecen a funcionar de una manera óptima. Revalorizar lo que significa la democracia, que gracias a eso hoy estamos acá, no por arte de magia, sino que por un trabajo de años y años que se ha hecho, muchos desde antes, desde la dictadura que le ha tocado estar en política. Algunos nos ha tocado con la democracia aquí, más contemporáneos, que también desde mi lugar, desde la parte de las juventudes, seguir viendo, seguir repensando y seguir analizando esa historia y ver qué queremos para el futuro, porque también hay que pensar en lo que se viene, en cómo lo vamos a querer. Pero en sí es eso, apoyo completamente lo que dice la concejal Cosito de agregar la palabra democracia a este nombre de este barrio, en el seno del barrio Fredrickson también. Así que muy contento, muy feliz de que estemos discutiendo, de que estemos debatiendo y que estemos reivindicando la democracia y a Raúl Alfonsín en su nombre, y que confluyamos hoy distintos partidos en este consejo, que no es nada más ni nada menos que la caja de resonancia de la ciudadanía. Muy cortito, muy breve, así seguimos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto enorme que poderlos tener acá. La verdad que referentes de distintos partidos políticos, que hoy estemos charlando en esta mesa que es tan importante. Pasaron 41 años, o estamos en esta trayectoria de 41 años de la democracia, y no la debemos regalar. Tenemos que seguir trabajando, y creo que eso se hace con más política, con mucha más política, trabajando. Creo que es muy importante. Hace muy poco tiempo asumí la presidencia del Partido Radical, y creo que una tarea que tenemos nosotros es seguir difundiendo todas estas cosas que dicen ustedes. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes sepan un poco de la historia, de lo que se vivió desde el inicio de la democracia. Entonces, creo que Raúl Alfonsín marcó esto, y creo que es muy importante que lo podamos llevar adelante. Así que
el compromiso nuestro es seguir trabajando en esta mesa. Creo que es la única manera de sacar este país adelante. Creo, no comparto que lo saquemos con una motosierra, al contrario, creo que hay mucha gente que necesita de todos nosotros la política, de poner en valores muchas cuestiones que hoy están faltando, sobre todo la cultura, la educación, la salud. Creo que son fundamentales esos factores, ¿no? Así que comprometernos a seguir trabajando, por más allá que tengamos diferencias políticas, que creo que es bueno trabajar, discutir cuestiones, pero que siempre lleguemos a un acuerdo para que nuestros ciudadanos estén cada vez mejor. Así que creo que es un compromiso muy grande que tenemos de seguir trabajando en esto que tanto la gente necesita, y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Así que agradecerle enormemente. La verdad que no podemos quedar hablando y creo que no hay apuro, como decía Nico recién, no hay apuro, pero creo que todos tenemos un pedacito para decir. Creo que todos queremos llegar a ese centro de la mesa, que la gente esté bien. Así que vamos a seguir trabajando y creo que le vamos a meter más política a este recinto para poder fortalecerla cada vez más la democracia. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo, sumar algo, Héctor, Aníbal, Alfredo. La verdad que bueno, un placer poder estar, como decían mis pares concejales, estar acá charlando, hablando, reivindicando a la democracia, como decimos siempre desde este Consejo Municipal, esta conformación más que nada, que somos quienes estamos hoy. Aspiramos siempre a esto, a poner en valor el diálogo, a poner en valor los consensos, el trabajar en conjunto, el aportar todos ideas para construir, en nuestro caso, una ciudad mejor, pero no escapando también de este contexto del cual tenemos que estar todo el tiempo trabajando y pensando, este contexto nacional, internacional. Y bueno, y hoy haber vuelto a pensarnos en la historia, en todo este recorrido que nos hizo Héctor, Alfredo, lo escuchaba ahí Aníbal cuando decía que con sus 13 años llegó la democracia y pudieron construir sus ideales políticos cada uno. De eso se trata. La verdad que cada uno pudo expresar algo de lo que marcó esta vuelta de la democracia, que está referenciada con Raúl Alfonsín, pero que, como dijimos y como dice Silvina, adhiero a que podemos incorporar esta palabra democracia, que es la que hoy nos trae a pensar hoy a Raúl Alfonsín, pero que es parte de un proceso y del cual somos parte. Así que bueno, desde ya muy agradecida porque se hayan sumado a esta mesa, por todos los aportes que nos han traído. Y bueno, si no hay más nada para sumar en esta instancia, vamos a dar por finalizada esta comisión del día de hoy. Y bueno, y seguimos trabajando fuera de la comisión. Muchas gracias.